Buenas tardes. Nos presentamos. Este grupo está conformado por tres personas que son Felipe Torres, Harold Coral y yo, Juan Pablo Moreno. Bien, es para la materia de informática 1 y vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene Excel a nivel de una empresa, ya sea financieras o contables. En este caso, escogimos para el trabajo sobre cómo se realiza la nómina en una empresa. En este caso, bueno, todos los datos son ficticios, pero la plantilla es tal y como lo debe estipular cada una de las empresas. Bueno, encontramos acá el nombre de la empresa, que es Forja Metales Limitada. Aquí el concepto que se va a hacer la hoja nómina para pago de salario, la dirección, el NID correspondiente de la empresa y el periodo de pago al cual se va a realizar el pago a cada uno de los trabajadores. A continuación, yo, el estudiante Harold Eduardo Coral Ramírez, les explicaré los datos del empleado dentro de la empresa. Cada empleado tiene su código, en este momento como lo podemos observar. Su cédula, la identificación de cada empleado, los nombres, los apellidos, el salario de mes a mes, el cargo que tienen dentro de la empresa y los días trabajados dentro de la empresa en ese mes. Como podemos observar, todos los datos, desde los nombres hasta el cargo o número de días, están desorganizados. Son datos manualmente añadidos y lo podemos organizar fácilmente con la tabla de filtro, como lo podemos ver en ordenar de A a la Z o de Z a la A. Bueno, ya mencionada la anterior sección sobre los datos del empleado por mi compañero, prosigo yo con el total de vengado. Bueno, Juan Pablo Moreno, sigo con esta explicación. Ahora en este campo vamos a ver las columnas de incapacidad, básico, auxilio de transporte, horas extra y el total de vengado, que incluye este campo. Lo de vengado. Procedemos con la incapacidad. La calculamos a través de una función, bueno, una fórmula básica, que es igual al salario dividido entre los 30 días por el número de días incapacitado que haya estado el empleado. Para hacer una aclaración, dentro de una empresa solo pagan 2 días de incapacidad y a partir de ese número de días ya le corresponde a la EPS que preste el servicio de salud. Para hablar del básico, utilizamos la función de redondear para ser más precisos en lo que le corresponde al salario. En este caso, introdujimos la función redondear, que es igual al salario dividido entre los 30 días laborales por el número de días trabajados. Proseguimos con el auxilio del transporte. El auxilio de transporte, tal y como lo estipula la ley colombiana de trabajadores, dice que puede recibir el auxilio del transporte de 72.000 pesos el que gane entre uno y 2 salarios mínimos. De ahí más para arriba no corresponde. Por eso utilizamos la función sí, que nos permite deducir a través de un verdadero o un falso, diciendo que si el salario es mayor a 1.232.000 pesos, que son 2 salarios mínimos, le corresponden 0 pesos. Y si es falso ese dato, corresponden 72.000 pesos sobre la nómina. Y así se calculó con función de relleno para todos los trabajadores. Como podemos ver, a algunos sí les dio el subsidio por tener este sueldo, el salario por debajo de los 2 salarios mínimos y a otros 0 por tener la ganancia de más de 2 salarios mínimos. Ahora bien, en la columna de horas extra la calculamos de la siguiente forma. Es igual a el número de horas extra por bueno, a la forma en cómo se pague, que en este caso 25.000 pesos. Y por último, el total de vengado, que es la suma de estas cuatro columnas: la incapacidad, básico, auxilio de transporte y las horas extra. Así se tiene el cálculo del total de vengado para todos los trabajadores y la misma función de relleno para todos. Hola,
Mi nombre es Andrés Felipe Torres. En esta parte del video les explicaré la parte de la nómina llamada deducciones, en las cuales se encuentran los datos de la EPS y pensión y sus respectivos totales. Podemos observar que para obtener los datos de la EPS y la pensión aplicamos la fórmula redondeo, la cual nos permite obtener datos precisos y por consecuente en esta fórmula se multiplica el salario por el 4% y así obtenemos el resultado correspondiente a la casilla. También podemos observar que el total de la deducción es la suma entre la EPS y la pensión. Por último, encontramos la casilla neto. En esta casilla se encuentra la resta del total de vengado menos el total deducido. Y bueno, ya para finalizar, vamos a explicar los totales. El salario que podemos observar en este momento lo hicimos con la función autosuma fácilmente. Nos vamos acá a la función autosuma y lo sumamos. También tenemos la total de la suma de los días dentro de la empresa de cada empleado dentro del mes, la incapacidad, el salario básico, el auxilio de transporte, las horas extras, el total de vengado, la EPS, la pensión y el total de deducción de la EPS y la pensión, con un total neto para la empresa de 9.855.766 pesos colombianos. Ya para finalizar, cada empleado tiene que tener su nómina o un rótulo por el trabajador. Entonces, acá lo podemos observar, explicando paso a paso su sueldo y su total neto al final del mes. Sueldo, días trabajados, salario, auxilio de transporte, horas extras, incapacidad, total de vengado, descuento de la EPS y la pensión, con un total neto de este trabajador que es Ricardo Castañeda, que trabajó en el periodo del 1 al 31 de mayo, su total neto es de 1.192.000 pesos. Bueno, muchas gracias compañeros, espero les haya gustado este pequeño video tutorial en el cual se explicó algunas de las muchas funciones que tiene este gran programa Excel. Hasta luego.